Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Gracias por acompañarnos esta tarde de martes 8 de octubre. Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Begoña Lomelí y les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que forma parte de Estación Central. Gracias por poder llegar hasta ustedes a través de la señal de C7 Jalisco. Si usted nos está sintonizando a través de C7 Radio o a través de C7 Televisión, le recordamos que transmitimos multiplataformas y que también lo puede hacer en la página de internet www.c7jalisco.com. Esta tarde, al igual que toda la semana, vamos a hablar acerca de la iniciativa de ley de libre convivencia en el estado de Jalisco. Le reitero, su opinión es muy importante, así que nos encantará que participe con nosotros. Nuestras líneas telefónicas están abiertas para usted. 3030-5307 y nuestra alada sin costo 01800-087-8817. Si usted maneja el Twitter, bueno, también ahí puede hacernos llegar sus opiniones. Estamos en @C7-Est Central. Así que nuevamente bienvenidos y bienvenidos también nuestros invitados esta tarde. Esta tarde me da mucho gusto saludar a maestros académicos de universidades de nuestro estado, así que saludo con mucho gusto al maestro Agustín Verduzco Espinosa, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Maestro, bienvenido. Buenas tardes, Begoña, gracias. Buenas tardes. Gracias también. Saludamos con mucho gusto al doctor Héctor Raúl Solís Gagueda, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, del CUSH. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Y bueno, pues ayer tuvimos la visita de representantes de partidos políticos y fue de esta manera como arrancamos nuestra Estación Central, ¿no? Por un lado, y bueno, mejor dicho, todos coincidían en una opinión que es necesario y urgente también esta ley, esta iniciativa de libre convivencia. Cada quien tenía también sus diferentes puntos de vista, pero bueno, en eso fue la coincidencia en esta Estación Central. Esta tarde, y como todas las tardes, al igual con todos los invitados, en nuestro primer bloque, lanzamos una pregunta, es muy, muy, muy sencilla, y bueno, pues la pregunta sería, para abrir este espacio, en una palabra, ¿cómo definiría cada uno de ustedes libre convivencia? A lo mejor una palabra me veo muy, muy, muy corta, ¿no? Pero ¿cómo definen ustedes en una palabra, en un par de palabras, libre convivencia? Maestro Agustín Verduzco. Bueno, en una palabra es difícil, pero si me lo pones así, yo la definiría como dos personas que quieren establecer un hogar. Ok, que quieren establecer un hogar. Ok, muchas gracias, maestro Agustín. Y doctor Héctor Raúl Solís, en una palabra, o bueno, en un concepto corto, ¿cómo define usted libre convivencia? Pues igual, solo que agregaría dos personas que pueden ser del mismo sexo y que, bueno, han decidido compartir la vida, ¿no?, en común. Pero como dijo que muy poquitas palabras, pues no podemos decir más, ¿verdad? Ok, un concepto corto en una palabra, ¿no? Sí. Ok. ¿Por qué definirlo así? Antes de irnos al corte, para poder conocer como su punto de vista, ¿por qué definirlo de esta manera, libre convivencia? Dos personas que quieren formar una familia, maestro Agustín. Pues básicamente porque las leyes de convivencia y los pactos de solidaridad que existen en el país así lo han definido, es decir, como dos personas que celebran un acto jurídico, que tienen capacidad jurídica para hacerlo y que deciden establecer un hogar que tenga las características de permanencia y de ayuda mutua. Entonces, básicamente, por eso yo digo, pues son dos personas que quieren establecer un hogar, independientemente del sexo, porque pueden ser de diferente sexo o del mismo sexo. Ok. ¿Por qué en este caso, con el doctor Héctor Raúl, hacer la acotación de personas del mismo sexo para compartir una vida en común? Pues porque es un aspecto importante, que se pueda garantizar la posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan vivir en común y generar derechos y obligaciones al respecto, pues al respecto de lo que comparten, ¿no? Y porque efectivamente, bueno, pues sí, el tema se está imponiendo desde hace tiempo a nivel global en términos de que se reconozcan derechos para personas que son del mismo sexo, ¿no? En términos de su convivencia, pues. Yo nada más quise poner ese énfasis.
Ok, bueno, pues ya con este primer acercamiento es tiempo de irnos a nuestro primer corte, así que con esto nos vamos. Hoy tenemos la visita del maestro Agustín Verduzco Espinosa, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, y también está con nosotros el doctor Héctor Raúl Solís Gaeda. Gadea, gracias. Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, del CUSH. Esperamos su comunicación. Hablamos acerca de la iniciativa de ley de libre convivencia en el estado de Jalisco. 3030-5307 y 01800-087-8817. Nos vamos a nuestro primer corte y regresamos para seguir abundando acerca de este tema en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. De regreso en su programa Estación Central, hablando acerca de la iniciativa de ley de libre convivencia. Usted tiene su propia opinión, así que nos gustará saberla. Háganosla llegar. 3030-5307 y 01800-087-8817. Le recuerdo que estamos en Twitter, @C7-EstCentral. En el bloque anterior, nuestros invitados, tanto el maestro Agustín Verduzco Espinosa como el doctor Héctor Raúl Solís, nos comentaban que, bueno, pues esto de la libre convivencia, desde el punto de vista de cada uno, bueno, pues no es más que dos personas que quieren formar una familia, dos personas del mismo sexo, que incluso, bueno, pues es llevar una vida en común. Yo les preguntaría, esto se está platicando, se está discutiendo en nuestro estado. Ayer los partidos políticos tenían, les reitero, diferentes puntos de vista en los comos, ¿no? Pero, ¿qué sucede con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Ya emitió un fallo en este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y cómo afecta o qué tiene que ver con que aquí en el estado de Jalisco se esté discutiendo esta iniciativa? ¿Ya emitió su fallo? Sí, Begoña. Es decir, en el 2010, la Procuraduría General de la República interpuso una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Civil que fueron promulgadas por la Asamblea del Distrito Federal en el sentido de que se modificaba el concepto de matrimonio, diciendo que ya el matrimonio no era la unión libre de hombre y mujer, sino la unión de dos personas. Eso ya está desde Entonces, el 2010. se interpuso esta acción de inconstitucionalidad en el 2010 y la Corte determinó en un estudio que hizo sobre los conceptos de familia y los conceptos de matrimonio y de la reconfiguración legal del matrimonio, así como de la diversidad sexual, como un elemento definitorio del mismo y por lo tanto la igualdad entre personas del mismo sexo, la Corte determinó que era constitucional la reforma al no existir dentro de la propia Constitución en el artículo 4 una definición de familia ni una definición de matrimonio. Entonces, considerando que estos conceptos pues no eran, digamos, inmodificables o que eran conceptos que no se podían tocar constitucionalmente. Entonces, este análisis que hace la Corte es sumamente interesante porque lo hace a partir del Estado constitucional de derecho. Es decir, a partir del análisis del principio de igualdad de las personas y del principio de no discriminación. Y todo esto referido al derecho humano de la dignidad humana. Entonces es una argumentación sumamente interesante que vale la pena que se discuta a partir de eso porque pues estamos en una sociedad democrática, la estamos consolidando y por lo tanto la discusión tiene que darse en términos de derechos humanos. Ok, derechos humanos es para todos y bueno, pues como decía, en el 2010 ya la familia es dos personas que quieran unirse, ya no hombre-mujer, ¿no? Eso lo elimina, hombre-mujer. ¿De qué manera el fallo de la Suprema Corte de Justicia afecta o qué tiene que ver entonces con la ley que se está tratando de generar en Jalisco? Bueno, es decir, aquí lo importante es, digamos, acotar lo siguiente. Es decir, la Suprema Corte haciendo una interpretación del artículo primero en donde dice que quedan prohibidas cualquier tipo de discriminación, ya sea por etnia, condición social o condición de salud, género o preferencias,
y que éstas tendrían que ver con el principio de dignidad humana, entonces la Corte dice, de la dignidad humana se desprenden una serie de derechos de libertad, entre ellos el derecho de la libre autodeterminación. Entonces, en esta libre autodeterminación, las personas pueden elegir planes de vida y de excelencia humana que mejor se le acomoden. Por lo tanto, la preferencia sexual y la elección de pareja es una libertad. Y por lo tanto debe de ser garantizada por el Estado. Por lo tanto, la preferencia sexual debe de ser reconocida por el Estado. En este sentido, no debe de haber una discriminación porque las relaciones entre parejas del mismo sexo tienen las mismas motivaciones que las heterosexuales, es decir, las une, se unen por compartir la vida mutua y por lazos de afecto, de sexualidad, de solidaridad, de ayuda mutua. Entonces, en ese sentido, la Corte protege. Ahora, tú me preguntas qué efecto tiene la sentencia, es decir, declara constitucional el matrimonio de personas del mismo sexo en el Distrito Federal, pero luego se decanta por decir que el acto jurídico no tiene efectos en toda la República. O sea, solamente en el En el Distrito Federal, claro, porque entonces luego hace una interpretación respecto del acto jurídico, de cómo se celebra en el DF, pero es válido, pero sin efectos en el resto de la República, ¿no? Entonces, así más o menos es, digamos, la resolución en esta acción de inconstitucionalidad. ¿Es por eso la necesidad de generar una ley como esta aquí en Jalisco? Pregunto. No, en realidad esto responde a la evolución cultural de la sociedad. Como dice el abogado, bueno, hay diversidad y las familias y las formas de asociación humana pues, son históricas. Ciertamente hay una discusión al respecto en términos de si está inscrito en el orden natural de las cosas que solo un hombre y una mujer puedan tener relaciones afectivas o de carácter sexual. Hay una discusión en ese sentido, sobre todo a partir de los sectores más conservadores, ¿no? En términos culturales y normativos. Pero lo que yo entiendo que señala el abogado, bueno, es que desde el punto de vista jurídico es posible sancionar favorablemente o aprobar este tipo de proyectos, ¿no? Más allá de entrar al tema más específico, que es el tema del matrimonio homosexual. La iniciativa de libre convivencia que presentó el diputado Enrique Velázquez junto con otros diputados, el diputado Trinidad Padilla, Celia Fausto, entre otros, no se pronuncia sobre el matrimonio. Es simplemente un instrumento a disposición de personas para institucionalizar su convivencia de forma tal que ellos puedan obligarse, pero también recibir los beneficios mutuos que se generan a partir de esta asociación. Por ejemplo, dos señoritas mayores que por diversas circunstancias viven juntas, hermanas o primas, una trabaja y la otra no, pues ahorita no lo podrá explicar el abogado Agustín, pero una podría heredarle a la otra, ¿no? O podría, si la institución en la que trabaja le da ciertos beneficios de protección a la salud, en fin, pues puede hacer extensivos estos beneficios a la otra persona. Cosa que actualmente... Que podría suceder si, bueno, también se ha discutido si esto es necesario o no, porque puede haber formas de protección. Pero lo que ayuda, lo que abunda no estorba, ¿verdad? Entonces, bueno, nomás para precisar, lo que quiero decir es que existe la posibilidad de hacer esto, hay un planteamiento que responde a la evolución cultural de las sociedades modernas. Jalisco es una sociedad diversa, pero la iniciativa, por lo que yo entiendo, se pronuncia en este momento solo alrededor de estas posibilidades de asociación. Va más enfocado. No, por lo pronto, sobre la cuestión del matrimonio homosexual, aunque podría evolucionar en ese sentido a futuro, como ha sido el caso en otros países, etcétera, ¿no?
En caso de que se apruebe, estoy hablando hipotéticamente, de que se apruebe la ley como está, con sus matices más o menos, lo que se sume, ¿creerían que en un futuro pudiera incluso añadirse esta parte de matrimonios con personas del mismo sexo, que por lo pronto no lo contempla en esta iniciativa de ley de libre convivencia? Es decir, ¿por qué traer a colación lo que determinó la Corte? Es decir, la ley de convivencia dice no solo es para personas de diferente sexo, sino también para personas del mismo sexo. Es decir, caben las dos posibilidades en esta ley, como dijo el doctor. Ahora bien, la Corte dijo, el matrimonio es una protección reforzada. Las leyes de convivencia no lo proporcionan. En este sentido, tú me dices, se debe de promulgar esta ley o aprobar esta ley, genera derechos o reconoce derechos, sí, pero ¿de qué forma los está reconociendo? ¿Cómo está la discusión? Es decir, esta ley que se está discutiendo, y lo tengo que decir con todas sus letras, todos los enunciados normativos son exactamente los mismos que de la ley de convivencia del DF que fue promulgada en el 2006. No nos podemos engañar respecto de eso. Después, es decir, es una discusión que en el Distrito Federal se dio hace 7 años. ¿Sí? Es una discusión ya pasada. Luego tenemos esta sentencia de la Corte en 2010 de hace 3 años. Entonces, decir que esta ley nos va a poner a la vanguardia en el país, eso es mentira. Eso no es verdad. ¿Tendrá que ir más Ahora allá? bien, respecto del derecho sucesorio que mencionaba aquí el doctor, efectivamente se reconoce un derecho sucesorio, pero luego nos remite la propia ley a las leyes del concubinato en la sucesión legítima. ¿Y qué implica? Que los convivientes tienen que haber vivido al menos en el mismo hogar 5 años. O sea, no es un derecho automático. Entonces, la cuestión es que también restringe derechos. Por ejemplo, en relación al matrimonio, el Código Civil del Estado de Jalisco dice que si los consortes no determinan cuáles son las relaciones patrimoniales, se entenderá que las relaciones patrimoniales se regirán bajo la sociedad legal. Y en cambio, a los convivientes los pone bajo un régimen de separación de bienes, en forma automática si es que ellos no deciden. ¿Qué implica esto? Que no tienen, digamos, alguna potestad sobre la administración de bienes del cónyuge o del libre conviviente. Entonces, es decir, allí, digamos, el cariz que se le quiere dar de que protege derechos, sí, pero no del todo. Bueno, pero, perdón, pero Sí, doctor. no cierra la posibilidad, es decir, los convivientes podrían establecer un tipo de sociedad legal que permita tener bienes mancomunados, pues. Solo que lo tienen que hacer de forma expresa y manifiesta, no es automático. Bueno, entiendo entonces que habría que avanzar en el debate sobre estos puntos ya más finos, ¿verdad? Sí, doctor, yo creo que sería muy importante volver a revisarlo porque aquí lo que está de trasfondo es el principio de igualdad. Es decir, no están tratando igual a los convivientes, ¿sí?, que a los cónyuges. Es decir, y no me refiero nada más al estatus de protección que da una institución, no, me refiero en cuanto a los derechos. Es decir, ahí hay una diferenciación y creo que esa diferenciación tiene un trasfondo. Y ese trasfondo tiene que ver con la categorización de personas a partir de estereotipos de género. Es decir, definitivamente no se trata igual a las personas heterosexuales que a las personas del mismo sexo, homosexuales. Es decir, hay una discriminación latente en este tipo de legislaciones. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que se está tratando de hacer es blindar y decir, ustedes, los homosexuales, solamente se pueden unir bajo una ley y los heterosexuales bajo otra. Entonces no hay un principio de igualdad. De regreso podemos seguir abundando en este punto, ¿no? Acerca de los derechos. Tenemos también comunicación y de regreso también la daremos a conocer. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos rápidamente al corte. Estamos hablando de la iniciativa de ley de libre convivencia. 3030-5307 y 01800-087-8817. Nos vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos hablando de la iniciativa de ley de libre convivencia. ¿Qué sabe usted de esta ley? Bueno, pues nos gustaría que se comunicara con nosotros y nos dé su punto de vista. 3030-5307 y 01800-087-8817. Tenemos estas llamadas, antes de pasar a la siguiente pregunta, si están de acuerdo. Andrea Torres, de la Colonia Americana, dice, ¿qué hay de muchísimas parejas en unión libre? Es una excelente opción para nosotros. Queremos legalizar, entre comillas, nuestra unión, pero no casarnos, y que quede claro que no vivimos de manera ilegal. Solo queremos que se reconozca con todos los derechos. ¿Qué hay de las parejas en unión libre respecto a esta iniciativa de ley de libre convivencia, desde su punto de vista? Pues es decir, sí, yo creo que así como lo plantea, está viviendo en concubinato. Esta ley básicamente contempla los mismos derechos que el concubinario, ¿no? Entonces, la cuestión es que solamente hay un poco más de derechos, ¿no? Pero, digamos, no es una protección ampliada como lo es el matrimonio. Ok. ¿Sí? No Entonces, llega a ese punto. no llega a ese punto, ¿no? Es decir, se acerca muy poquito. ¿Qué le faltaría? ¿No? Bueno, pues le faltaría muchas cosas, Sí. ¿no? Es decir, en cuanto a derecho sucesorio le faltaría en cuanto a la disposición de los bienes, también respecto a los derechos y obligaciones de los convivientes en relación con los de los cónyuges, es decir, los de los convivientes queda muy corto, ¿sí? Entonces, los derechos y obligaciones sí se deben de ampliar para que realmente sea una protección efectiva, ¿no? Ok. Miguel Ángel González, de la colonia de Atemajac. Jalisco es una sociedad mocha, entre comillas, porque no acepta la unión jurídica civil entre dos personas. Cada quien es libre de elegir con quién compartir la vida de forma legal. Y también se comunica Sonia Gómez. O sea, que puedo ir con mi pareja al DF y asociarnos. Casarse. Dice asociarse. Sí, porque la ley de Ajá. convivencia en el Distrito Federal sigue vigente. Es decir, la reforma al Código Civil en relación al matrimonio no la derogó. Entonces puede optar, en el DF se puede optar por matrimonio o por ley de convivencia. Aquí lo ideal sería que pasara igual. Ok. Alejandra González, perdón, de Las Fuentes. Le gusta el programa y se le hace interesante, pero le gustaría que hubiera un punto de vista a favor y otro en contra por parte de los invitados. ¿Usted está a favor, maestro, de esta iniciativa de ley de libre convivencia? ¿Usted está a favor, está en contra? Digo, de una vez la pregunta, respondiendo a nuestros televidentes radioescuchas. Sí, pero no. Sí, pero es decir, sí, porque le da una opción a las personas para que se puedan unir, formar un hogar y que puedan tener derechos y obligaciones entre ambos. Pero también creo que falta la otra. Es decir, el matrimonio entre personas del mismo sexo, es decir, como una protección ampliada y que las personas puedan elegir entre ambas, ¿no? Y yo creo, pues, como lo comenté ahora en el corte, es decir, yo creo que esta es una discusión pasada, es decir, esta discusión ya se dio en el Distrito Federal en el 2006, ya la Corte ya determinó que el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional al no existir una definición de matrimonio en la Constitución, ni tampoco una definición de familia. Por lo tanto, yo creo que pues esta discusión ahorita está pasando a diferentes dictámenes, pues si es un copy-paste de la ley del DF, ¿qué le discuten? ¿No? Yo creo que lo que nuestros diputados deben de hacer es tener una discusión a partir de los derechos fundamentales de la democracia, ¿sí? Y proteger a las minorías, ¿no? Que son parte de la diversidad y pluralidad de nuestra sociedad y que deben de tener los mismos derechos, que se rijan por el principio de igualdad y no discriminación. Ok. ¿A favor, doctor? Sí, bueno, ¿Contra? yo estoy a favor. A mí me parece que es una iniciativa correcta, porque tiende a reconocer lo que en la realidad ocurre, a reconocer en la ley lo que en la realidad ocurre, ¿no? Ahora, para que haya discusión, ¿verdad? Sería, nomás, yo entiendo lo que dice el maestro Agustín Verduzco, pero pues ni modo, ¿no? La Guadalajara lleva un ritmo evolutivo quizás más lento que la Ciudad de México. Y pues si en el DF ocurrió en el 2006, pues ni modo.
aquí vamos un poco atrás, pero lo importante es que verdaderamente, como dice usted, se debata y que este debate llegue también a la sociedad, aunque por ahí algún comentarista local, Roberto Castellán, decía que la sociedad va más adelante que los políticos y que los partidos, ¿no? Entonces, yo esperaría que esto dé pie a un reconocimiento social de los derechos de todos y de la protección y a un reconocimiento que es importante luchar contra la discriminación, cualquiera que sea su signo. Entonces, yo lo veo positivo también por ese lado, pues, porque puede contribuir a que estos tipos de temas se ventilen, se discutan y a que efectivamente las minorías pues sean reconocidas, ¿no? Entonces, pues yo lo celebro, espero que los partidos estén a la altura. No todos los partidos de izquierda han apoyado la iniciativa, cosa interesante. Me parece que el PRD hizo muy bien en abanderar esta propuesta. Creo que el PRI ha dudado un poco, pero finalmente el gobernador se ha pronunciado favorablemente sobre la misma. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Digo, yo creo que esto va a contribuir a la modernización y a la democratización, como decía el maestro. Entonces, bueno, no estamos discutiendo mucho, pues. No sé. puntos de vista. Y bueno, hemos tocado esto de los derechos para todo ser humano, ¿no? Seres humanos, somos iguales, es parejo. Y bueno, yo les preguntaba incluso en el corte, ¿no? Acerca de la extensión de derechos. Y mi pregunta va enfocada a, ¿es importante la extensión de derechos? Ya me dirá cada uno de ustedes su punto de vista. Y si están de acuerdo con esto, con la extensión de derechos. Si es importante, ¿están de acuerdo con la extensión de derechos relacionado con esta ley de libre convivencia? Doctor, maestro, la extensión de derechos. Bueno, en general ha habido en el país durante los últimos años una apertura al respecto de reconocer los derechos de forma constitucional, no ya como garantías, el abogado lo va a explicar mejor que yo, sino como un apartado específico en lo que en otras tradiciones jurídicas se llama la Carta de Derechos o Bill of Rights, ¿no? México ha suscrito muchos derechos internacionales y ha habido una transformación o modificación en nuestro orden constitucional que obliga a la nación y a sus diversos jurisdicciones, no sé si es la manera correcta de expresarlo, a acatar los tratados internacionales en la materia que México haya firmado. Entonces yo creo que esto nos pone en sintonía con esa evolución y desde luego que una democracia va mucho más allá de la existencia de partidos políticos y la noción de ciudadanía como figura jurídica incluye muchas prerrogativas, no solo de orden político, insisto, o social, sino evidentemente civil, pero que involucran una serie de aspectos que no se circunscriben a la figura abstracta de un individuo. Así aspectos como el de género, como etnia, como comunidad lingüística, religiosa, o en este caso, preferencias sexuales o de cualquier... Es decir, aspectos concretos que no suelen ser considerados en un derecho abstracto, están siendo reconocidos cada vez más, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy positivo porque tiende a, insisto, modernizar, ampliar la esfera del reconocimiento, ¿no? En términos muy amplios para todos, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es también, esto también podría dar pie a una discusión, hasta qué punto lo que dice en la ley se cumple, ¿no? Y hasta qué punto es suficiente con transformar una institución en la teoría para que en la práctica se pueda dar un reconocimiento efectivo y que la gente ejerza de manera concreta y real sus libertades. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver de aquí en adelante probablemente sea más disputas culturales a este respecto y sobre todo cuando se enfrenta el tema de la adopción por parte de, digamos, matrimonios o pactos de solidaridad o grupos del mismo sexo, adopción de menores, etc. Entonces, allí es donde
seguramente habrá más discusión. debate, más discusión. La extensión de derechos en esta ley, que tanto se cubren, como comentaba también Sí, el totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Solís. Es decir, estamos viviendo en un momento muy interesante desde el punto de vista de los derechos en nuestro país, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, ahora con sus funciones de tribunal constitucional y con los tratados internacionales que México ha asignado en materia de derechos humanos, y con la reforma de 2011 y con la última interpretación que ha hecho respecto de los principios pro persona y pro libertad, ¿no? Que los utilizó precisamente para el caso que nosotros estábamos comentando hace rato. Esto implica que nuestro país se está moviendo a favor de una extensión de los derechos, ¿no? Los derechos para todos y todas, ¿no? Y esto definitivamente ha tenido que ver, pues, sin duda con la sociedad civil, ¿no? Es decir, con las organizaciones de la sociedad civil que han tenido un activismo muy, muy importante en nuestro país, ¿no? Es decir, nuestro país tiene organizaciones que han luchado por todo un catálogo de derechos, ¿no? Entonces, ahorita vivimos un momento muy interesante. En relación a cómo se han expandido los derechos, pues la interpretación constitucional de los mismos tiene que ver con la evolución de la sociedad, ¿no? Es decir, la ley puede estar estática, pero la interpretación es la que actualiza el derecho. Y es lo que nos ha dicho la Corte en esta acción de inconstitucionalidad. La Constitución no es un documento muerto, es un documento que debe de tener vida. Por eso se interpreta, y al interpretarse se hace, digamos, esa ampliación. Por eso, y eso es precisamente lo que resuelve la Corte, de que la institución del matrimonio debe de ampliarse para dar ese derecho civil a todas las personas, independientemente de su preferencia sexual, porque eso es lo que dice la Corte, el derecho civil se amplía, ¿no? Eso es lo que hizo la Corte, ¿no? Okay. Sí, yo quisiera señalar algo. Yo creo que hay un presupuesto, digamos, filosófico detrás de todo esto, de carácter liberal, en términos muy clásicos, en el sentido de que el liberalismo reconocería que en la naturaleza no está inscrita una forma de ser necesaria para todos los seres humanos, ni un propósito único en la vida, ni una forma única de vivir y de organizarse. Entonces, este tipo de dispositivo institucional o legal estaría en correspondencia con ese presupuesto filosófico. De antemano, digamos, no en la naturaleza, no está inscrita en la naturaleza ninguna prescripción absoluta de cómo vivir. Por eso hay formas diversas de familia y diversas maneras de ser feliz. Claro, sin atentar, evidentemente tiene que tener límites, y esa es una discusión muy fuerte. ¿Cuáles son los límites a la plasticidad humana, ¿no? Y hasta qué punto se puede modificar las formas de organización humana? Pero el liberalismo es muy abierto en ese sentido, y esto, bueno, lo dijeron desde el siglo XIX algunos pensadores, como John Stuart Mill, que es muy importante por eso. Y yo creo que es bueno entonces profundizar en estos temas. Claro, el conservadurismo apostaría a otro presupuesto, que es el de asumir que sí hay un orden natural preestablecido y que debe haber límites muy claros. Pero ahí está la discusión. Muy bien, pues tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso nos vamos con conclusiones, con pues qué le falta, hacia dónde tendremos que ir. ¿Están de acuerdo? 3030-5307 y 01800-087-8817. También estamos en Twitter, @C7-Est Central. Esta tarde, igual que toda la semana, estamos hablando acerca de la iniciativa de ley de libre convivencia en el estado de Jalisco. Nos vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca de la iniciativa de ley de libre convivencia y tenemos comunicación de las personas que nos están sintonizando. Maribel Quesada, de la colonia Las Torres, dice, si se aprueba esta ley, ¿qué ventajas reales yo como ciudadana tengo? Dice, ¿qué ventajas reales tengo yo como ciudadana que vive con su pareja desde hace 2 años? Pregunta, por favor, es importante que a la sociedad le quede claro qué ganamos o qué perdemos. Ventajas reales. Ventajas, el reconocimiento, una serie de derechos y obligaciones, ¿no? Por ejemplo, el derecho a alimentos, que son recíprocos, ya están reconocidos por la ley, también respecto de ciertas relaciones jurídicas, como ciertos contratos o prestaciones laborales, y también derechos sucesorios, ¿no? Pero como le comento, los derechos sucesorios están a partir de la figura del concubinato, necesitaría tener 5 años de convivencia juntos, o si tienen hijos, 3, para poder accesar directamente a una sucesión legítima. Quizás añadir derecho a la seguridad social, ¿no? Sí, cuando también. uno de los convivientes trabaja en una institución que le da derechos, lo protege. Seguridad social. Ajá. Okay. Entonces, pues sí tiene sus ventajas. Sí. Muy bien. Víctor Carrillo, de Miravalle, comenta, la iniciativa ya está decretada por las cabezas. Estas cabezas dan luz al pueblo modernista para que defiendan su licencia de casarse por lo civil a personas del mismo sexo, consumir droga, el aborto y la eutanasia. Pretenden audazmente renovar la conciencia del ciudadano y sujetarlo a las autoridades civiles y anhelan romper la independencia, la convivencia y separación del buen ciudadano y del Estado. Nadie debe reconciliarse con el modernismo, el progreso, el liberalismo y la moderna civilización. Es el comentario de Víctor Carrillo. Bueno, solamente Sí, decir que, como decía el doctor Solís, efectivamente, esta es una posición liberalista, ¿no? A partir del liberalismo que nos dice que respecto de su propio cuerpo, el hombre es soberano, siempre y cuando no dañe a terceros. Entonces, el liberalismo lo que valora, pues, es la libre elección de planes de vida y de excelencia humana, y que el Estado no debe interferir en esa elección y solamente debe diseñar instituciones para que ni el Estado ni otras personas intervengan en esa elección de planes de vida. Porque la otra posición, la que están diciendo allí, es el perfeccionismo, en el sentido de que el Estado impone modelos de vida a través de las normas jurídicas. ¿Y cuáles modelos de vida? Bueno, que tienes que ser blanco, católico, formar una familia, ¿no? Y ser de determinada forma. Es decir, si tú eres indígena, si tú eres homosexual, es decir, no entras dentro de este modelo que es el, digamos, el predominante. Okay. Ahora, yo creo que, para añadir un poco nada más, yo creo que se podría pensar en la posibilidad de un orden en la diversidad. O sea, el abanderar o defender un principio liberal que reconozca la diversidad y las libertades individuales no significa en automático que se esté defendiendo una sociedad caótica ni anárquica, sino la posibilidad de construir un orden en el que pueda haber una convivencia respetuosa entre distintos y nadie se ataque, ni nadie estigmatice a nadie, y se conviva, se cohabite, ¿no? Entonces, porque también da la impresión de que, o alguien podría caricaturizar esta postura diciendo que es anarquista o desordenada, sí, caótica. No tendría por qué hacerlo. Si se puede acotar, las cosas se pueden organizar de cierta forma, ¿no? Sí, democracia y derechos fundamentales son los pilares del Estado constitucional. Uno limita al otro. Es un balance. Entonces no podemos decir que a partir de ideas liberales se atente contra la sociedad o la democracia. Es decir, no es así la ecuación, al contrario, son complementos. Okay. ¿No? Esta llamada, antes de irnos ahora hacia sus conclusiones, del licenciado Vallardo dice, desde que los homosexuales decidieron ser homosexuales, son diferentes que los heterosexuales. Si tienen mucha prisa de ser como eran en el seno de su familia, que se vayan al DF sin discriminar. Punto aparte, sin discriminar. Es el comentario del licenciado Vallardo. Nos vamos con sus conclusiones. Ya por tiempo nos
nos está apresurando. Entonces, conclusiones, aportaciones acerca de esta iniciativa de ley de libre convivencia. Doctor, maestro, ¿quién quiere iniciar? Bueno, doctor Raúl Solís. La conclusión es que la iniciativa viene a contribuir a la modernización política, jurídica, creo yo. Es un elemento que ayuda a la democratización, como dijo el maestro Agustín. Y que lo importante es pues, que el debate avance, que se afinen los puntos técnicos y jurídicos que deben de afinarse, y que la sociedad lo discuta y que sea capaz de darse cuenta que finalmente es ella misma la que se está dando estas formas de convivencia. Eso es un reflejo de lo que está pasando. No creo que nadie esté inventando nada que no exista ya, exactamente, en las prácticas sociales cotidianas. Entonces, aprendamos a mirar de frente, yo diría yo, lo que ocurre, démosle forma y démosle institucionalidad. Okay. Maestro Agustín Bueno, Verduzco. lo podríamos considerar desde mi punto de vista, digamos, un pequeño avance para las personas que quieran tener, digamos, este tipo de reconocimiento. Pero yo creo que no abona en nada a la igualdad entre las personas, ¿no? Porque sigue fomentando una discriminación. También decir que, bueno, que la discusión que se está dando, pues es una discusión que, como yo comenté, ya se dio hace 7 años en el Distrito Federal. Discutirla bajo los términos que se está haciendo, y cuando uno lee la exposición de motivos, francamente es totalmente incongruente. Hay una mala redacción, los derechos quedan muy cortos para su protección y francamente creo que no abona mucho, digamos, a la igualdad, ¿no? En ese sentido, yo quisiera que la discusión se diera en términos de derechos, en términos de democracia, como ya nos lo ha enseñado y muy bien la Suprema Corte de Justicia de este país, que precisamente es la de justicia. ¿Qué le faltaría? O sea, para, como lo que comenta, que queda corta, algunos Yo puntos creo que nos que lo quiera que compartir. faltaría es el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Es decir, porque yo creo que políticamente se quiere encasillar a estas uniones bajo esta ley, sin dar la oportunidad de otros, porque ya se está blindando las constituciones estatales para definir el matrimonio, y lo definen nada más la unión libre entre hombre y mujer, lo están blindando, y entonces los homosexuales tendrían que quedarse solamente bajo este régimen jurídico, y eso, repito, es discriminación y es en contra del principio de igualdad, y eso no se vale en un juego democrático. O sea que no habría, si se aprueba esta ley, ya no habría después una posibilidad de que se incluya los matrimonios entre parejas homosexuales. Es que eso es decir, si nosotros analizamos políticamente las posturas de los partidos políticos, tú dime si efectivamente van a discutir lo otro. Pues quién sabe. No, bueno, pues las diferentes posturas, ¿no? Ahorita están como claras las diferentes posturas. En un futuro, pues, quién sabe hacia dónde irá la discusión. Muy bien, pues yo les agradezco mucho haber venido. Y bueno, pues la discusión está ahí en la mesa también, ¿no? Y que, bueno, ojalá también el jueves que se vaya al pleno, bueno, pues esperemos que los diputados estén viendo este programa, ¿no? Para ver que se nutran de los diferentes comentarios, de las opiniones, aportaciones, para ver hacia dónde se puede llevar esta ley para que sí la extensión de derechos pues sea más plena, ¿no? Yo les agradezco mucho haber venido y compartir sus puntos de vista. Gracias, maestro Agustín Verduzco Espinosa, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Gracias por venir. Gracias. Gracias también, doctor Héctor Raúl Solís Gaeda, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, del CUSH. Gracias. Al contrario. Gracias. Se quedaron aquí un par de llamadas, pero mañana las daremos a conocer, ya que pues ya el tiempo lo tenemos encima, con los jóvenes. Mañana los esperamos, 5 de la tarde, Estación Central. Recuerde aquí, 5 de la tarde. Lo esperamos con jóvenes de asociaciones civiles representados. Muchas gracias, que la pase muy bien. Se queda usted con la compañía de La Mesa, Álvaro Avite, esta tarde en C7 Jalisco. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central,
con la opinión de los expertos.